Buenas tardes, bienvenidos a este espacio de enseñanza interna metafísica. Somos integrantes del grupo Metafísica El Salvador, transmitiendo este día sábado, ahora es 6, ¿verdad? 30 le he dejado hoy, 6 de septiembre de 2025. Estamos dándole continuidad al estudio de los preceptos contenidos en este librito, que es Códigos de la Enseñanza Espiritual, del autor Rubén Cedeño. Bueno, este día pues vamos a hablar un poco de lo que es genio, gracia escuchante y gratitud. Vamos a cubrir esos tres temas y esta es pues la actividad número 14 que llevamos ya de este librito, ¿verdad? Bueno, ¿tienen algo que decir o acotar de las actividades anteriores o algo que les haya pasado durante la semana? Sobre todo lo que vemos, ¿verdad? En las actividades, ya sea de los martes o de los sábados. ¿Estamos bien? Sí, ¿verdad? Ajá. Bueno, damos continuidad. Entonces comenzamos con la lamita, ¿verdad? Allá, Romeo va a comenzar. Bueno, la dinámica es igual, ¿verdad? Voy pasando las diapositivas y entre los que estamos aquí presentes, pues vamos a ir desarrollando la actividad, ¿verdad? Leyendo la lámina y pues dando la interpretación de lo que vamos reconociendo, ¿verdad? O meditando sobre el tema. Comenzamos con genio. Vaya, Romeo, comencemos con la primera lámina. Cultivemos siempre el genio, que es tener la capacidad extraordinaria para crear cosas nuevas, distintas, sin imitación de ninguna otra. El genio se hace con un 1% de talento y un 99% de trabajo. Está bien. Aquí el genio realmente es tener fe en las cosas que se te están dando, ¿verdad? O sea, las ideas nuevas. Entonces, generalmente la gente trabaja con lo que ya está hecho, con la copia de lo que está. De repente le sale un chispazo de hacerlo de otra manera, hacer cosas nuevas, pero la gente pues no va por ese chispazo, sino que va por la imitación. Entonces aquí sería como empezar a entender esos chispazos de la vida, ¿verdad? Para poder ir desarrollando ese genio, porque es 1%, pero aún ese 1% lo dejas tirado, o sea, porque eso es como un chispazo, una idea, que en ese momento tenés que detenerte y verla y ahí, y empezar a trabajarla, o sea, empezar a tener disciplina en eso. ¿No? Pero por eso que es bastante complicado que la gente lo sepa. Y es bien amplio, ¿verdad? Entendiendo que también genio, pues es parte de un aspecto de Dios que tenemos que desarrollar, ¿verdad? O sea, todos tenemos, digamos, un geniecito ahí adentro, ¿verdad? Pero a veces no le permitimos que él, sí, del rayo dorado, ¿verdad? Que nos dé esas ideas que están ahí, pero como andamos tanta bulla en la mente, no comprendemos tal vez esos chispazos de luz que solo pasan, ¿verdad? Y no los podemos como agarrar, como atrapar, ¿verdad? Pero bueno, ahí está, ¿verdad? Y sí, hay muchas cosas que ya están inventadas, pero las podemos mejorar. Y es ahí, ¿verdad? Donde se despierta el genio que cada quien lleva por dentro, ¿verdad? Pero bueno, vaya Marcelita. Seamos ocurrentes, donde nadie ha dicho, visto, pensado o explicado algo. Hacerlo sin necesidad de previamente haberlo sabido. Siendo originales, capaces de realizar cosas como nunca antes otras personas las han hecho. Ocurrentes. Básicamente que no nos limitemos a las ideas que ya se conocen o que ya conocemos. Porque generalmente lo que pasa es que la gente dice, esto es de esa manera y no hay otra manera de hacerlo. Cuando hay infinidad de maneras de hacerlo, porque dicen que tu mente es el límite de tu imaginación. Así dicen por ahí. Yo creo que después de haber visto el Doctor Strange, ¿verdad? Y saber que hay millones de probabilidades de cómo una cuestión se puede desarrollar o el resultado de algo, o sea, entendiendo eso, ¿verdad? Sabemos que hay una cosa que la puedes desarrollar de tantas maneras, ¿verdad? Y las ideas, digamos, a veces ya alguien como digamos, dio el primer paso, pero otras personas las van mejorando, ¿verdad? Y eso, pues, en esta época que actualmente estamos, ¿verdad? Después de la pandemia, si se dieron cuenta, fue un boom por todas partes, ¿verdad? O sea, todo lo que se desarrolló, descargó en las mentes de las personas
para inventar, por decirlo, ¿verdad? Sacar el genio, digamos, gente haciendo tantas manualidades, gente haciendo tantas cosas con las llantas, con las botellas de vidrio, de plástico, y todavía gente, bueno, ahora con la IA, más todavía, que tenemos estas otras herramientas, ¿verdad? Si se dan cuenta en internet, o sea, hay gente que es bien ocurrente, bien graciosa para hacer las cosas, y sale digamos, un anuncio de algo y otra persona lo mejora y lo van mejorando y así, ¿verdad? O sea, tener esa como interés, ¿verdad? De cada quien de decir, bueno, ¿y cómo se hace esto, verdad? E irlo mejorando, irlo practicando, ¿verdad? Pero bueno, ahí está, ¿verdad? Hay muchas ideas, pero las podemos mejorar, ¿verdad? Y eso se ve en bisutería cuando le enseñan a las personas, digamos, a hacer arinitos, collares, pero ya empiezan ellos como a hacer sus propias ideas, sus propias, ¿cómo se dice? Cosas originales, ¿verdad? Digamos, un collarcito lo mejoran y hacen tanto volado, ¿verdad? Que, o sea, son creaciones propias, ¿verdad? Pero bueno, y así puede uno mejorar en muchas cosas, ¿verdad? Sí, ok. Fíjate que yo, hay un dicho que dice la necesidad es la base de la invención, de esa, es como cambiarle, ¿verdad? Es como decir, la necesidad es la base o es el motor de la genialidad, porque cuando la gente se ve presionada a algo, nacen muchas cosas. Y te lo digo que a veces que he tenido que he facilitado algún tema o el proceso de un libro, igual me ha tocado que crear ciertas figuras para que estén presentes ahí, o patrones electrónicos, por ejemplo. La cruz doble Dorje, el, el, El el tridente tridente de de Chiva, Shiva, o me sea, acuerdo. entonces yo dije, bueno, ¿y cómo lo represento? ¿Cómo lo hago? Fui a comprar dos cosas, llevé esto, me fui ando de un mecánico que le El mazo de costamos. Hércules también, te recordar. Ajá, por eso te digo, entonces me ha tocado crear esas cuestiones, pero porque había necesidad de tener algo visual, o sea, que fuera impactante. Y así con otras cosas, pues con otras, en ciertas situaciones donde yo he estado como presionado a crear algo diferente o a tener un resultado, o sea, de repente un chispazo y da resultado. Y dan resultados, o sea, el punto es no limitarse. A mí a veces me pasa, fíjate que como ahí mi jefecito, ¿verdad? A veces en el aire da las ideas y uno tiene que agarrarlas, ¿verdad? Como pueda, porque así es su manera él de trabajar. Ajá. Pero yo siempre invoco a la madre de esos chivos, a mí no me falla, yo me invoco a ella y de repente digo, es que tengo que poder hacerlo de manera fácil, rápida y sin complicaciones. Y cabal así me sale. Cuando yo medio, o sea, vengo a sentir, ya he terminado aquello, pero en el momento se veía todo enmarañado, ¿verdad? O que no tenía la idea de cómo desarrollarlo y de repente le viene a uno la luz y uno dice, lo hago así, es más fácil. Y a uno ya lo hace, pues lo desarrolla. Entonces, ahí es tu geniecito, ¿verdad? El que te está ayudando, el que te está dando una luz, ¿verdad? Pero bueno, vaya Román. Todo el mundo es un genio, pero si juzgas a un pez por su habilidad para trepar a un árbol, pasarás el resto de tu vida creyendo que es idiota. Entonces, aquí es donde hay que tener mucho cuidado, que hay que entender que cada persona trae una genialidad y algo muy específico, pero si solo porque alguien no es bueno en matemáticas, a esa persona se tacha que es un mal estudiante o que es malo, o que es aquí, que es allá, y no es así. Hay tantas inteligencias que, que lo hemos visto en supergenios, que al final algunos los echaron de la escuela porque la mente de ellos no comprendía esa lentitud porque estaba navegando a otros niveles, pero para los profesores esa era una persona que no traía para la educación. Entonces, y también a este punto del genio es donde se refiere la película o el cuento, digamos, de las mil y una noches de Aladino y la lámpara maravillosa, y donde te sale el genio, que el genio es tu ser interior, tu Cristo interno. Entonces, por eso se dice, todos tenemos un genio. Y justamente ese genio que está dentro de nosotros nos puede resolver todo. De hecho, de eso se trató la actividad del martes, del genio que está dentro de nosotros, que es el ser interior, el Cristo interno. Entonces a eso se refiere. Ok, todos tenemos habilidades propias, ¿verdad? Y entender que uno va a ser
un genio en un área, pero el otro no, y así, y hay tantas áreas como estrellas en el universo, quizás, ¿verdad? Que, o sea, pero todos traemos, ¿verdad? Un genio dentro, sí, claro, todos venimos para algo, ok, bueno, se sigue siempre con el genio. ¿Ha notado usted que la inspiración llega cuando no la está buscando? Como los calcetines también. Llega cuando toda expectativa se detiene, cuando la mente y el corazón se tranquilizan. Solo la mente se ha vaciado de lo conocido, perdón, solo la mente que se ha vaciado de lo conocido es creativa. Tiddu Krishnamurti. ¿Qué nos dice ahí el maestro? Literalmente. Este, generalmente, entre más uno está pensando en algo o en cómo hacer algo, menos ideas se le vienen. Se centra más en el problema que en la solución. Casi siempre por eso es así. Entonces, cuando uno empieza a decir como, bueno, la idea se me va a venir cuando de plano ya no esté pensando en esto y se pone a hacer cualquier otra cosa diferente, de repente al 5 o 10 minutos ya sé cómo hacerlo y hay que Y hacerlo en el regresar. momento. Y así pasa, así pasa. O sea, tiene que haber un momento de silencio, ¿verdad? Lo que les decía, que a veces queremos realizar algo, pero como nuestra mente está, ¿verdad? Con tantas ideas y no está en orden, hay que callarnos, silenciar la mente, ¿verdad? O sea, tranquilizarnos básicamente, ¿verdad? Para que las ideas fluyan, ¿sí? Y ahí pues ya le llega a uno la solución, ¿verdad? De aquello que anda buscando. Ok, comenzamos con gracias escuchante. Gracias, escuchante. Es ese divino estado de silencio interior y físico en que uno, recogido interiormente, sin moverse, observa profundamente las cosas, aprendiendo de ellas lo máximo que se pueda. Esto mucho tiene que ver sin estar calificando las cosas, como decir, ay, qué bello atardecer, qué mar más Como el mensaje que hermoso. subiste del árbol. Exactamente. O sea, cuando mencionabas el árbol, que ay, qué lindo árbol de ceiba, ahí ya estuvo, ya perdiste la esencia del momento, de las cosas, tal cual. Y perdés la gracia escuchante, que tiene que ver con darte cuenta de lo que está pasando alrededor tuyo, de lo que está diciendo la naturaleza, de lo que un pajarito está haciendo, de lo que está pasando, o sea, o los niños, por ejemplo, si estuvieras en un parque y hay niños haciendo cosas y vos ves que entre los niños, o sea, si te quedas quieto, ves que entre los niños se comunican, o sea, se hablan y este niño entiende al otro niño y el otro entiende a la otra niña y entre ellos pasa un mundo, un submundo que no te das cuenta solo si estás como en gracia escuchante, sin juzgar nada, solo estás observando y vas a ver que sí está pasando algo, igual entre los pájaros, igual entre los árboles, igual entre el sol, igual, o sea, está pasando muchas cosas, pero hasta que hacemos silencio físico y mental. O sea, es un recogimiento interno, ¿verdad? Interno, perdón. Y de repente, pues, te llega la enseñanza, ¿verdad? Como lo que vivimos allá en República Dominicana. O sea, estamos sentaditos en las bancas de la iglesia, o sea, todos recogidos internamente, ¿verdad? Cada quien haciendo su meditación o silenciando la mente y todo eso. Y de repente, pues, nos pusieron la película, ¿verdad? Ahí. O como cuando fuimos allá a las cascadas, ¿verdad? De Iguazú, a las cataratas de Iguazú. Sí. O sea, fue otra cosa reveladora ahí, ¿verdad? Pero todo requiere de eso, de el recogimiento interno, ¿verdad? O sea, silenciarse, pues, ¿verdad? Y tranquilizarse, y pues ahí, pues, ¿verdad? Algo pasa, algo ocurre, ¿verdad? Siempre son cosas así como decimos, bien fumadas, dice uno, bien reveladoras, ¿ok? El silencio es importante, pues uno no sabe cuándo viene la visitación y puede suceder por medio de unos labios de un ser inascendido que nos diga lo que más nos haga falta, la solución a una situación o el próximo paso de nuestra evolución. Ay, qué representativo, eso me recuerda a una situación Ajá, cuéntela. de un día de no hace mucho.
O sea, el domingo pasado que tuvimos nuestra reunión de grupo interno, que todos estábamos bien alegres, bien felices, dispuestos a la enseñanza, porque todos andábamos así, no había nadie, creo yo, no había nadie rabioso, ¿verdad? Ajá. Este, y se nos acercaron un grupito de señores policías, señores agentes de la Policía Nacional Civil, y se pusieron a hablar con nosotros, y el que andaba como Subcomisionado, ¿verdad? Subcomisionado. el agente que andaba como subcomisionado nos dio una clasecita bastante fuerte sobre disciplina, sobre fuerza, sobre poder, sobre no dejarse, ¿cómo se le llama esto? No dejarse provocar. Esto. Eso es bien interesante. Ok, ¿verdad? Pero es por eso, porque estábamos haciendo silencio ante la otra situación que estaba pasando por ahí. Ujú, Estábamos en nuestro momento de luz con la enseñanza. ujú. Y por eso se pudo dar la visitación. Ok, ¿verdad? Habían, digamos, ahí un movimiento que era diferente a lo que nosotros estábamos desarrollando, otra actividad, aparte de la que nosotros teníamos, pero estábamos recogidos internamente en lo que íbamos a desarrollar, ¿verdad? Por eso tuvimos la capacidad de ¿qué? De que llegara la visitación, ¿verdad? Y a través de unos labios de un ser no ascendido, los maestros nos dieron una cátedra a través de ese subcomisionado, ¿verdad? O sea, y todo, ¿verdad? O sea, atentos a lo que estaba pasando ahí, ¿verdad? Y yo siento que cada quien, todos, ¿verdad? O sea, recibimos algo que necesitábamos en ese momento, ¿verdad? O como dice ahí, ¿verdad? El próximo paso de nuestra evolución, por dónde vamos, por dónde nos lleva la vida. Fíjate que pasó algo bien interesante con eso de la gracia escuchante, Uh -huh. porque en algún punto, como yo iba a dar el tema, se me vino la idea, tengo que cortar ya porque tengo que dar el tema, o sea, vamos a hablar del tema, Uh -huh. pero de repente dije yo, no, hay que escuchar. O sea, ya no lo interrumpí porque le iba a decir, muy de gracias, pero vamos a empezar nosotros nuestra actividad, les agradecemos mucho. O sea, pude haberlo cortado, Uh -huh. ahí, digamos, tenía ese poder, digamos, en ese sentido, porque tenía la responsabilidad de compartir el tema que llevaba preparado, ¿verdad? Entonces, más sin embargo, como que digo, bueno, algo está pasando, algo, vamos a ver, esperemos. Y no, y ahí fue la actividad. O Sí. sea, fue perfecto, pues, o sea, fue súper perfecto. O sea, hubo una visitación de alguien que no esperábamos, pero la actividad, yo creo que nos quedó todos claro eso de la disciplina, disciplina De de forma, de forma así superficial y la disciplina auténtica, digamos, en ese sentido. Más sin embargo, las dos son necesarias, ¿verdad? Las dos son necesarias. No, fue bien, uh-huh. tiene que ver con ese tema, con la gracia escuchante. Claro, con la gracia escuchante, ¿verdad? Y tuvimos como bendición de recibir la visitación, ¿verdad? Y que a través de esos labios, pues, los maestros nos hablaron a todos, así de sencillo, ¿verdad? Y cada quien, pues, agarró lo que necesitaba escuchar y los siguientes pasos, pues sí, para su evolución, ¿verdad? Para lo que estamos trabajando cada quien, ¿verdad? Pero es bien importante, ¿verdad? O sea, tener eso, o sea, desarrollar la gracia escuchante. Pero bueno. Gracias, escuchante. Cuanto más tranquilo se vuelve un hombre, mayor es su éxito, sus influencias, su poder. La tranquilidad de la mente es una de las bellas joyas de la sabiduría. Yo he estado pasando por unas situaciones bien complicadas en mi casa con mis hijos y personal y todo, pero sí de verdad llega un momento que las cosas se siente que se rebasan, o sea que la situación te rebasa y te sentís como que se ha rebalsado totalmente, rebasado, pero de repente, o sea, eso de tranquilizarte, o sea, no dejarte ofuscar. Llega el momento que sí te sentís que la ola te pasó por encima, pero de repente allí en la mente es como, no, o sea, porque Dios tiene el control, no porque tengo amigos poderosos, no porque yo creo que esto puede cambiar. Y entonces allí es donde está la situación. Pero sí,
En cada momento pues puede pasar esa situación, pero si tenés como, claro, no es tan así que todo el mundo va a lograr hacer esa tranquilidad, pero Ujú, mientras lo practiques con lo más pequeño que te pueda pasar o alterar, pero de verdad practicarlo y decir, no pasa nada, o sea, pero con lo más pequeño que te ujú, moleste, ujú. un calcetín tirado, o sea, cualquier cosita así que sea, no sea algo tan, Te vayas entrenando. así Ujú, como que las llaves no están donde tenían que estar, por ejemplo, o sea, cualquier cosa, o sea, si te tranquilizas ahí y te vas entrenando, cuando vienen unas olas más grandes, ya tenés una algo avanzado, una práctica. práctica, y te ayuda a empezar a sostener situaciones más complicadas. Ujú. Que recordar, ¿verdad? Que la gente dijo eso también, ¿verdad? Este es un entrenamiento, Este es un entrenamiento. entrenamiento. Con las cositas pequeñas vamos a ir desarrollando ese poder que tenemos. Pero, o sea, hay que lograr esa tranquilidad, ¿verdad? O sea que, pero bueno, es un trabajo que todos tenemos que desarrollar. Sí, claro. Ok. Todos. Es imprescindible ser oyentes. Oyente es una persona que llega y escucha en silencio, sin moverse, sin tomar apuntes, sin comer mientras escucha, sin cuidar niños ni otras personas, sin estar pendiente del celular, de la hora, de lo que tiene que hacer después, de ir al baño. Callado, observa y se aprende. Creo que esto va muy, 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 muy relacionado a cuando se está en actividades, Ujú, que hay gente que está en cuerpo presente, pero no está en alma presente o ujú, en concentración presente. Este, y tal cual, si uno no sabe escuchar o ser un buen oyente en las actividades, menos va a ser un buen oyente al momento de estar fuera de las actividades, ujú, que es ahí donde generalmente se nos dan también muchas más herramientas, muchas más visitaciones y ujú, etcétera. ujú. O sea, el llegar a las actividades es un entrenamiento, ¿verdad? O sea, desarrollar todo esto es para esto, para que afuera ya tengamos la práctica y por lo menos pues tengamos el control de ciertas situaciones, ¿verdad? No de todas, porque pues sí estamos haciendo un esfuerzo consciente, pero ahí vamos en la práctica, ¿sí? O sea, porque de eso se trata. Vaya, Romel, siempre gracias escuchante. Uno tiene que ser un oyente como una esponja y recibir la sabiduría que los maestros nos dan. Nada es tan contagioso como el ejemplo. Ok. Sí, o sea, si llegas a un lugar y vos decís, apaga el celular, pero no lo apagas, o Ujú, sea, o no se vistan de negro, pero te vestiste de negro. ujú, O sea, si lo estás sugiriendo, no coman carne y seguís comiendo carne, entonces, ujú, no coman carne porque hace daño, entonces, no tiene sentido. ujú, O sea, ujú, si vas a decir algo es porque ya lo estás viviendo, ¿verdad? ujú. Entonces ahí es, no dar. De hecho, en la metafísica se dice, pues, que vos no podés hablar de un tema si vos no lo has vivido. O sea, si de verdad no lo has vivido, si no lo has vivenciado. Porque no se trata de venir a leer una diapositiva, ni nada, Ujú, sino que es porque ya lo entendiste y lo has practicado, lo has puesto, o sea, por lo menos has pasado por toda esa vorágine de situaciones para poder compartir un poco tu vivencia, ujú, que es lo que realmente va a arrasar, ¿verdad? Al final, lo que yo haya vivido es irrelevante para Marce, por ejemplo, ujú. porque ella va a tener que vivir tal vez no lo mismo, pero va a tener que vivir una Su experiencia para propia llegar a una experiencia. conclusión. Ujú, Pero yo no puedo hablar con esa convicción si no he vivido esa experiencia, aunque la experiencia en sí no le sirva a ella, porque ella tiene que vivir su propia experiencia. ujú, Pero sí sirve porque va a estar la convicción de lo que se está hablando, de lo que se está ujú, diciendo, ¿verdad? Pero como decimos, o sea, mis vivencias, digamos que le van a servir poco a los demás si yo no lo entendí y si no sé cómo explicarle a la persona qué hacer o qué no hacer en algún momento o compartir algunas situaciones, algún decreto, para que cuando le toque vivir a esa persona tenga alguna herramienta, ujú. ¿verdad? Pero en sí la vivencia como tal, Eso es personal, es cada quien. personal, Ujú, cada ajá, quien. es bien personal. Pero ajá, cabal, ¿verdad? O sea, no hay nada, dice, tan contagioso como el ejemplo, ¿verdad? Y esto, pues,
Lo vivimos con los niños, ¿verdad? Los niños hacen tal cual los papás, tal cual los adultos que están alrededor de él, ¿verdad? Entonces, así tendríamos que hacer nosotros, ¿verdad? Recibir la sabiduría de los maestros y emularlos, ¿verdad? Porque de eso se trata, pues si hablamos tanto de sus libros y todo eso, es porque en algún momento vamos a llegar a actuar como ellos y hacer las cosas que ellos hacían, ¿verdad? Pero bueno, ahí está. Vaya, Marcelita. Para llegar a tener gracia escuchante, tenemos que desarrollar observación, meditación y contemplación. Chan, chan. Eh, bueno, que básicamente haciendo como el hilo haciendo el hilo de seguimiento. Si uno no aprende a observar sin calificar, menos va a poder meditar y muchísimo menos la contemplación, que es como el siguiente paso de ya estar en una meditación bien consciente, ¿verdad? Es cuando te convertiste en lo meditado. Ajá. Si metes en la luz, ya sos la luz, ¿verdad? Si meditas en la salud, sos la salud. De eso se trata. Ujú. Sí, que básicamente es lo que hemos estado hablando, si no, uno conscientemente no escucha, no está atento, no está en constante observación, muy difícilmente va a poder apreciar todos los beneficios de una gracia escuchando. Ah, bueno, ok. Vaya, Romero. No es suficiente escuchar. Hay que tratar de realizar y vivir el momento de lo que se está viviendo. Mi objetivo es tratar de apreciar el momento presente cada vez más y más. Bueno, momentum como tal es como una energía acumulada de algo, ¿verdad? Entendería yo que cada cosa tiene un momentum, o sea, como por ejemplo, de repente que un palo de mango sacó una flor, ese árbol ya tiene un momentum acumulado y por eso pudo expresar una flor, que esa flor después va a ser un mango. Entonces yo puedo observar toda esa energía que ya está acumulada en todo, ¿verdad? Y como decir, como seguir ese hilo, o sea, entender, o sea, si veo una fruta, si veo un atardecer, si veo eso, o sea, es porque ya hubo todo un proceso para que esté presente una situación, ¿verdad? Entonces, entendería yo que por ahí va, ¿verdad? Porque para que se dé algo en ese preciso momento, es porque hubo algo acumulado para que esté allí en ese momento. No es que está naciendo en ese momento, sino que hay una energía y un movimiento para que llegue a ese momento. Yo lo había entendido como que era momento de estar presente en lo que uno está, pero no sé si ahí la palabra está bien adecuada, momentum o momento. O sea, sí está en el libro, ¿verdad? Se puede tomar como de las Sí, dos por maneras, eso te digo. la frase que dice ahí, ¿verdad? No es suficiente escuchar, hay que tratar de realizar y vivir el momento de lo que se está viviendo, o sea, en el presente, ¿verdad? Claro, o sea, vaya, digamos que la gracia escuchante, obviamente es en el presente, Ajá, es en es en ese en instante. el instante. Ah, por eso decía yo, o sea, si vos estás en un parque y solo estás ahí y observas, te vas a dar cuenta que los niños tienen una sabiduría, una gracia, unas cosas y se comunican y se comparten y hacen un montón de cosas. O sea, entonces, vaya, pero para que se dé esa situación tuvo que haber toda una cosa previa para eso, ¿verdad? Pero es de estar en el momento justo, escuchando. Sí. Meditando, Y tal vez, observando, ¿verdad? observando En sobre silencio, todo. Ajá. sin calificar, ¿verdad? Que eso es lo que nos lleva a todo esto, Eso ¿verdad? es lo No que pasa. calificar, ok. Vaya, comenzamos con gratitud. Tenemos un par de laminitas de gratitud. Gratitud consiste en detenerse y valorar las cosas que tenemos y por lo tanto estar agradecidos con los demás. Básicamente, darte cuenta
observar lo que tenés y darte cuenta de todo lo que tenés y valorar eso que tenés, porque si no se valora en el momento que se tiene, va a llegar un momento que ya no va a estar. Ujú. Y cuando dice ahí, ¿verdad? Con los demás, a cada instante estamos recibiendo favores de todo el mundo. Independientemente que, por ejemplo, si vas en el bus, aunque tengas que pagar 25 centavos por transportarte, pero hay que darle gracias al señor motorista, porque no cualquiera trabaja de eso. Los que andan recogiendo la basura, sabemos nosotros que pagamos impuestos y que ellos tienen un salario mínimo por lo menos, pero ese trabajo que andan haciendo no lo vamos a hacer nosotros. Hay que darle las gracias, ¿verdad? O sea, por todo hay que dar gracias. Sí, no, y a ellos también, porque para que ellos también pues sientan que la gente valora lo que ellos hacen, ¿verdad? Porque es importante decir a ellos, gracias, gracias porque se lleva mi basura, gracias al señor motorista porque me lleva, o sea, no solo entrar, darle el dinero y como que es un palo el que está ahí, no. O sea, recuerden que por eso se identifican los metafísicos, porque, o sea, son amables, son cálidos, son diferentes a los demás, ¿verdad? Cualquier persona educada mínimamente. Claro, claro, pero muchas veces solo ves que la gente como que es animalito, ¿verdad? Entonces hay que dar gracias por todo eso, aunque digamos nosotros, ay, sí, le estoy pagando. Vas a un restaurante y te han servido, gracias a la persona que te ha servido. Se puede ir hasta la cocina y darle las gracias al chef, lo haces también, ¿verdad? En algunos lugares se permite, en otros no, pero hay que hacer todo eso. O sea, no dar por sentada las cosas. Hay que agradecer por todos los servicios que recibimos. Mi mami cuando me da la comida, gracias madre, ¿verdad? No digo yo, es obligación que me de comer, no. O al jefe, o sea, porque me paga el salario, le doy las gracias. No puedo decir, ay, ya lo trabajé, ya tiene que pagarme ya. No, hay que dar gracias por todo, la señora, las tortillas, todo, todo. Hay que agradecerlo, ¿verdad? Bueno, seguimos. Gratitud. Dice ahí, manifestamos agradecimiento físico y verbal por todo beneficio recibido. Vaya, ahora les pregunto yo a ustedes, ¿por qué quieres dar gracias tú ahora? ¿A quién y por qué? Porque vos decís, sí al Padre, sí a Dios lo debemos todo, pero personas tangibles y visibles que estamos en el plano físico. No, yo a mi mamá realmente, ella está bien Okay. pendiente de mí siempre. Está pendiente de todo. O sea, y ella me ha ayudado también en la crianza de mis hijos. Realmente yo sin ella, no sé, no hubiera dado la talla, o sea, de plano. Que era como lo mío, era como llevar dinero y ella se encargaba de todo. O sea, mi responsabilidad era, me pagaban, dar dinero, pero en realidad ella El tejimaneje. estuvo en todo, en todo, en todo, en todo. O sea, a veces hasta que, mira, has dejado la ventana abierta y va a llover. O sea, cosas así como que, o Significa. sea, está en todo, pues está Sí. en la jugada. O sea, o sea, ha sido una persona bien, bien importante en mi vida. ¿No? Aparte que te trajo al mundo y te crió y todavía. Pero, o sea, por eso, Sí, o sea, correcto. porque hay personas que son madres te traen al mundo y no se desentienden, pero ella no, o sea, estaba ahí, pues ya, Ok, de vaya verdad. Sí. Marcelita, ¿tú a quién le quieres dar gracias? A ti, mi madre, obvio, Ay, soportarme, por soportar. para que me sigan dando comidita, pues. Quiero ver a todos los docentes que he llegado a tener en algún momento, porque de todos he aprendido algo. Y básicamente que de todas las personas con las que uno se cruce, ya sea inconscientemente que se crucen en la vida de uno o inconscientemente. Ujú. Y fíjate que ya saliendo de esa parte ya física, como decimos, yo realmente soy bien agradecido con Connie Méndez. O sea, no la conocí, pero yo, desde que tuve el primer librito de ella, yo le he sentido bien presente. Se le he sentido bien presente en mi vida, como que fuera alguien que de plano, o sea, como que sí la conocí, como que siento que ella estuvo presente en mi gurú, digamos, que en las instituciones donde trabajé, que casi siempre fueron mujeres, digamos, mi jefa, mi instructora, lo que sea, casi que siempre fueron mujeres, entonces, y la siento bien presente a ella realmente. Y obviamente mis primeras facilitadoras y digamos las que sí influyeron en mí en cuanto a la metafísica fueron dos chicas, ¿verdad? Y después a Rubén, pues, o sea, con tanto que está produciendo los libros, le interesa la forma como lo hace, que mantiene esto, pues es una alegría, pues, tener todos los libros que tenemos, todo el acceso que hay, o sea,
si no fuera como esa entereza, esa disciplina que él tiene, pues hubiéramos, no sé cómo estaría la humanidad metafísica en este momento teniendo 2, 3 libritos, pues tenemos 500 más todo lo que ya estaba, más La no encarnación. alcanza la encarnación para leer todo eso. Sí, correcto. No, Dije pero no. leerlos, analizarlos y vivirlos todos, porque es un montón de libros y ya todos libros de metafísica, bueno, tantos que hay, pero bueno, ahí estamos, ¿verdad? Bueno, yo le quiero dar gracias, bueno, a todos, ¿verdad? Primero a mi esposo porque me llevó a la enseñanza y luego a ti, Romeo, por todo lo que nos das con mucho amor, con mucha paciencia y seguimos, ¿verdad? Por eso te quiero dar las gracias. Bueno, seguimos. Mucha paciencia, porque entre todos cargamos más sus hijos, más nosotros, Dios guarde. Ay, no, vaya que tú vas a perder. Sí, va. Digamos constantemente gracias al Padre. Gracias por el pan de cada día. Gracias, Dios, por la familia. Gracias por el sol, gracias por la lluvia, gracias por la nieve. No he conocido la nieve, pero gracias por la nieve. Y gracias por el otoño. Bueno, por todas las El estaciones. viento, ¿verdad? O sea, todos los días hay que dar gracias a lo que tú dijiste al principio, dar gracias a Dios por todo, e inclusive por aquellas situaciones que nosotros las calificamos como negativas, porque también nos traen una enseñanza, ¿verdad? Y hay que buscar el bien oculto en cada situación que nos sucede. Por ejemplo, tú que decís que ahorita estás pasando ciertas cosas, gracias Padre, porque de algo te están allí, no sé, haciendo crecer en conciencia, ¿verdad? Gracias por todo. A veces tenemos planes y no resultan, gracias por eso también. No era el momento, ¿verdad? De ciertas cosas. Ya cuando se es el momento, o sea, todo fluye de maravilla, fluye, ay, como magia. Bueno, dale ahí. Que hay una frase de Yoda, el Jedi, ¿verdad? De Star Wars, De Star Wars. donde dice, el mejor maestro, el fracaso es, dice él. O sea, cuando las personas fallan, de hecho aprende, se aprende mucho. Entonces nosotros creemos que valoramos las cosas por el éxito, Ajá. pero en realidad, o sea, también cuando has fallado, pero has seguido intentándolo, o sea, esa falla te crea un momentum, te crea una entereza, una disposición y hace que vayas más allá de esa situación. O esa situación te deja una enseñanza de algo que no recordabas también. Claro, exactamente. Bueno, ahí te queda. Me iba a quejar de que hoy he trabajado mucho, pero recordé que soy privilegiado por tener un trabajo. Gracias, Padre. Así nos pasa, ¿verdad? Seguido. Nos quejamos por cualquier cosa. A veces que porque el bus se tardó, pero por lo menos tenemos transporte público. Otros lugares que no hay transporte, tienen que caminar kilómetros y kilómetros, ¿verdad? Esto del trabajo es bien importante porque cuánta gente no se escucha estarse quejando y quejando de que sale muy tarde, de que es muy cansado, de que es aquí, de que es allá, pero hay muchas personas que no gozan de un trabajo, ¿verdad? Y hay que dar gracias. Fíjate que una vez en una capacitación donde trabajaba, había un amigo que estuvo como hablando un poco de esto y dice, dentro de las cosas que él dio, o sea, que estaba compartiendo, llevó una oración a un zapato. Yo dije, ya este loco, ¿qué onda? O sea, pero después yo lo entendí, o sea, lo entendí, entender de que, hey, ¿qué haría vos sin zapatos? O sea, de hecho, ahí donde he estado trabajando en esos días, hay, hay una persona que anda sin zapatos, pero es una persona que tiene un problema mental, digamos, su mente no está tan desarrollada, y anda sin zapatos, y anda en el sol y todo, y en la tierra, ¿verdad? Pero digamos que la mayor parte de personas no saldríamos, no estamos acostumbrados a estar sin zapatos, ¿verdad? Y entonces ahí entendí ese valor de un zapato, de tener zapatos adecuados, buenos y ya. O sea, cosas tan sencillas que como lo decía Connie Méndez
en el libro, en este siempre, 4 en 1, ¿verdad? La gratitud, decía, la gente quiere agradecer solo si tiene cosas grandes, pero no agradece lo que ya tiene, dice. No empieces, y ella recomienda, no agradecer lo que no tenés en ese momento, pero si tenés una blusa, si tenés una camisa, agradece que tienes una camisa. Si tienes un padre vivo, una madre, agradece que tienes eso. Si tienes ahora un celular, internet, si tienes ciertas cosas, agradece que tienes esas cosas. No vas a estar pensando en lo que no tenés, sino en lo que sí tenés, y como ya lo tenés, por ello hay que dar gracias. Por lo que sea, Sí, o sea, por lo que tengas. Entonces, ahí empezás a ver que de verdad tenés abundancia de cosas. O sea, sí. si yo me pongo a hacer la cuenta, por ejemplo, ¿cuántos libros tengo? De metafísica tengo muchos libros, tengo ropa, tengo un techo, tengo donde estar. Hay que agradecer. Yo pasé una situación cuando fue lo de la pandemia. Bueno, yo nunca dejé de trabajar, ¿verdad? Porque el rubro donde nosotros estamos, o donde yo trabajo, pues es de montaje electromecánico y teníamos un permiso especial. Pero igual, o sea, el desánimo y la cuestión de los demás empezaba a afectarnos a nosotros también. Y hice un curso de Deepak Chopra, que era de meditación, y había un ejercicio que nos explicaron ahí que era de cuando sintiéramos nosotros cabizbajos, tristes o deprimidos, que empezáramos a hacer un listado de todas las cositas y dar gracias. Y él decía, da gracias, decía, por una cajita de fósforo que tienes en tu casa, da gracias por un alfiler, una aguja, porque tienes tenedores, porque tienes platos, porque tienes comida, porque tienes agua. Y mira, total que se hacía, que llenábamos un cuaderno de todo lo que teníamos. Y al final se nos pasaba aquella situación triste o deprimida. Y es un buen ejercicio, es un buen ejercicio empezar a agradecer de todo y cuando tú vienes a darte cuenta, eres un súper bendecido. Pero, o sea, es algo bien bonito que yo lo aprendí a hacer y me quedé con ese hábito por bastantes meses, ¿verdad? Hasta que pasó todo aquello, ¿verdad? Que era todo caótico, pues, ¿verdad? Pero sí, a nosotros nos ayudó muchísimo ese ejercicio de agradecer, agradecer, agradecer y venía en abundancia de todo a esta casa, gracias, Padre. Bueno, el que sigue, ¿quién va? Tú. Sobre todo seamos inmensamente agradecidos con la persona que nos comunica los requisitos del sendero, porque es la persona que está tratando de sacarnos de la ignorancia. Es correcto, ¿verdad? Principal y Sí. únicamente sacarnos de la ignorancia. Ajá, que ya lo mencionó Romeo, ¿verdad? Comenzando desde Connie Méndez, ¿verdad? Que es como nuestra abuelita, bueno, Emmet Fox, Connie Méndez, Rubén Cedeño, y en este caso nosotros tú, ¿verdad? Que así viene la línea, ¿verdad? Discipular. Y después detrás de Emmet Fox, pues todos los maestros, ¿verdad? Pero entonces agradecer, ¿verdad? Porque sí, nos sacan de la ignorancia tal cual, ¿verdad? Y eso pues, o sea, es una bendición, un gran regalo, ¿verdad? Y gracias por todo eso, a todas las corrientes de vida, pues que allá en Argentina, en México están haciendo un trabajo grandioso, ¿verdad? O sea, en la expansión de la enseñanza, ¿verdad? Y bueno, y aquí en El Salvador también, pues gracias, Padre, ¿verdad? Ya el grupo también. ¿Sí? Quizás eso se dice porque como al final hay personas que reciben la enseñanza y no se dan cuenta todo lo que ha costado para tener una enseñanza aquí en el país o en el lugar donde está. O sea, imagínate todo lo que ha costado, o sea, para tener un espacio libre, gratis, alegre y todo lo demás, y aún así no, o sea, ves a la persona que ha hecho posible todo eso, lo ves así como cualquier otra situación. Y realmente esa enseñanza es la que te ha sacado de la ignorancia, te ha sacado o sea, ha hecho de que tu proceso evolutivo se acorte en esta vida, sea más glorioso, más enriquecedor, o sea, un montón de cosas agradables. Sí. O sea, o sea, hay personas que no lo hacen ni reconocen, ¿verdad? Esa situación, y eso sí es grave para la persona porque eh, por más que reciba la enseñanza, no se le queda y no puede aprovechar todos los requerimientos del sendero porque no hay agradecimiento. Porque no hay O sea, no se agradecimiento. trata de poner a esta persona como un punto especial o que, ay, no se trata de eso ni de endosar a nadie, pero se trata de ser agradecido. O sea, simple y llanamente eso, agradecer tal cual, ¿verdad? Entonces, por lo menos reconocer porque hay
que hay un trabajo que alguien lo está haciendo y que no sabes cuánto le ha costado a esa persona mantener esa chispita, esa energía ahí. Nadie Ajá, tiene permanente. idea Ujú. de lo que ha costado, pues. ¿No? ¿Sí? Y como dice Marcelita, o sea, es la persona que nos saca de la ignorancia, porque si nos damos cuenta, platicamos con alguien allá afuera, la gente anda sufriendo por cosas que uno dice, ay, eso pues sí, ya no es verdad, porque uno ya lo entiende desde arriba, desde otro punto de vista, porque te ha costado también entenderlo, ¿verdad? Y en un punto sufriste también, pero la gente anda sufriendo allá afuera y no tiene esta bendición. Pero lo entendiste porque estás en el grupo, Correcto. porque alguien te ayudó, alguien te dio el, el, el libro adecuado, la actividad adecuada, las palabras adecuadas, la paciencia adecuada, o sea, porque alguien estuvo allí haciendo todo eso. Entonces Sí, hay que ser muy conscientes sí. de eso. Ok, bueno. Dice, ¿verdad? La gratitud es la memoria del corazón, ¿verdad? O sea, el hecho de que, digamos, tú te vayas por X o Y razón, pero estar eternamente agradecido con esas personas que te han sacado de la ignorancia, ¿verdad? Y entender que es una línea discipular, ¿verdad? Al infinito, ¿verdad? Hasta donde sabemos nosotros, ¿verdad? Pero, o sea, agradecer con el que está más cerquita, pues, ¿verdad? En el sentido de que si agradeces a que está más cerquita, estás agradeciendo toda esa gran cadena que hay ahí, ¿verdad? O sea, esa parte, o sea, que la gratitud, ¿verdad? Es la memoria del corazón, que no se te olvide, ¿verdad? Eso eternamente, la verdad. ¿De quién va tú? Okay. Mm, no sé. Marce. Si repites mentalmente en voz baja la palabra gracias, tu subconsciente se va limpiando de memorias y pensamientos negativos. Por eso, ante cualquier circunstancia, en todo momento y lugar, solo di gracias. Y puede ser en otros idiomas también. Gracias. Gracias. Arigato. O sea, si tienes la conciencia de eso, eso es lo que dice. Thank you. Sí. O sea, en cualquier situación, ¿verdad? Positiva, negativa, acostumbrarnos a decir gracias. Salís allá afuera, sentís el aire, gracias, te despertaste, gracias, bebes agua, gracias, todo, gracias, ¿verdad? Entendiendo que en la medida que agradezcas tú eso, se va a mantener siempre ahí, ¿verdad? Se multiplica lo que uno agradece. Piacere, piacere, molto piacere. Ok, el que sigue. Bueno, ¿quién va a hablar? Estamos hablando del agradecimiento, ser agradecido. Pero no como un cliché, entenderé yo, no sé, porque me voy a referir un poquito a lo que acabas de decir de lo anterior y voy a leer esto. Es que gracias, si no lo sentís, creo yo, y es mi pensar, si no sentís el gracias es como nada, o sea, porque decir gracias a todo mundo le puedes decir gracias, es como decir te quiero a alguien, o sea, a todo mundo le decís te quiero, pero como un cliché, como una palabra. Pero cuando sentís ese verdadero gracias, de estar de ser agradecido, creo que la cosa cambia. Claro, para empezar a entrenar a la mente y lo que vos querrás, sí está bien decirlo, gracias, o sea, y ya, pero cuando es algo más allá, por lo menos en nuestro caso, es verdaderamente sentirlo, o sea, sentir ese agradecimiento verdadero, ese ser agradecido. Porque al final si no se vuelve como, es como cuando alguien te hace un favor y vos decís, es que me lo tienes que hacer porque soy yo. O sea, creo que no, creo yo que no, pero bien, lo que está aquí de ser agradecido tiene varias aristas. Dice, aumenta la autoestima, te permite vivir en el presente, mejora tu salud mental y física, habla bien de ti, nos conecta con la vida, da felicidad,
te vuelve más positivo y optimista, mejora tus relaciones. Creo que resumiéndolo en todo eso, sería al final vivir siempre agradecido, porque ser agradecido como tal, según lo que dice acá, o sea, te va a llevar a esa felicidad, esa paz, que, que posiblemente en algún punto se note, en algún punto no, pero eso ya va a depender de cómo lo viva cada quien, porque hay gente que verdaderamente vive agradecido, pero no lo demuestra. O sea, no se va como más allá de ese rebalsar, de ese alegría tal vez, pero sí está agradecido. Y hay gente que sí lo va a manifestar a todas luces, pues, que siempre anda alegre o feliz, o que esto ya sería algo actitudinal, pues, pero sí, creo que Como dice ahí, ¿verdad? De tanto decirlo, en un momento, o sea, te va a impregnar, ¿verdad? Es como cuando decimos perdón, al principio no lo sentimos, lo decimos solo porque estamos haciendo un tratamiento, pero al final de tanto decirlo, o sea, tu subconsciente lo va a asimilar y le va a poner ese sentimiento, pues, por decirlo, ¿verdad? Y ya no va a ser solo del diente al labio, pero sí hay que agradecer por todo, para que nuestra mente, pues, se vaya acostumbrando, ¿verdad? Además que también pues es parte de la cortesía, ¿verdad? Dar gracias por todo. O sea, sí, no es que vas a abrazar a la persona que, como les decía yo en el bus, ¿verdad? Se sube, le da el dinero, bueno, gracias, te da el vuelto, ¿verdad? Pero, o sea, es una cortesía también, ¿verdad? O sea, entendiendo eso, ¿verdad? Bueno, ¿a dónde vamos? La llave de Romeo, la llave de Argentina. El agradecimiento es la llave que abre las puertas a una vida de paz y abundancia. Agradecer, agradecer, agradecer siempre te abre, abre muchas cosas y ha sido una bueno, yo lo aprendí así, tal cual, y lo entendí después también con toda esa línea de Connie, con Rubén, insisten, y todos los que han venido en nombre pues de esta línea, ha sido esa ha sido la forma como se ha entendido. Y acá se ha insistido en eso, ¿verdad? Al menos yo en el grupo como tal, siempre he insistido a la gente que mira, que fíjate que pasó esta cuestión y uno, gracias Padre. La vez pasada, eh, un amigo me llamó, tenía un problemón de a kilómetros, ¿verdad? Situaciones bien complejas. Y después que él me terminó de contar las cosas, le digo, gracias Padre que pasó eso. Y se me queda viendo así como bien raro. Y le digo, espérate, ya te explico. Y lo empecé a llevar de darle la vuelta a esa situación, que esa situación había llegado, para que él entendiera esas cosas y dejara ir otras que le estaban haciendo daño, que al final toda esa situación, y él después de todo eso salió ganando, o sea, pues, entendió, cambió lo que tenía que cambiar. Y le digo, ves, le digo, por eso estas cosas siempre se tienen que dar gracias. Aparenten ser complicadas, pero en realidad no lo son. Entonces hay que decir siempre, gracias Padre, aunque pareciera que es toda una situación, ¿verdad? En el momento, como dije al inicio, sentís que la ola te rebasa. O sea, porque te rebasa, pues, o sea, estamos en ese entrenamiento. O sea, yo muchas veces he sentido esa ola pasar encima de mí, pero ya de repente te relajas y empezás como a agradecer y empiezan a salir las respuestas, las soluciones y te recordás que ahí está San Germain, que ahí están los Elohim, que están los ángeles, o sea que tenés todo un ejército atrás de vos, solo esperando que vos les pidas o hagas un decreto o una meditación sencilla con ellos y las respuestas son pero fulminantes e instantáneas. O sea, pero el agradecimiento abre todas esas aristas. Quedémonos con esa imagen, ¿verdad? De la llavecita. El agradecimiento abre puertas a una vida de paz y abundancia, entendiendo que todo lo que se agradece, todo se multiplica, ¿verdad? El ejercicio que yo les ponía, gracias por todo y siempre lo vas a tener. Nunca te va a hacer falta, pues, ¿por qué? Porque estás agradecido con eso que ya tenés, ¿verdad? Y eso pues se va a ir en abundancia. ¿Ibas a decir algo tú? No. Bueno, llegamos hasta aquí. ¿Querías decir algo tú adicional al tema? No, estamos bien. Bueno, ahí estamos, ¿verdad? Entonces, pues,
Ese fue el tema. Gracias, Padre, y gracias a ustedes por participar. Bueno, entonces cerramos aquí la sesión y nos vemos el siguiente sábado, con el favor de Dios. Gracias, Padre.